La defensa de Ismael El Mayo Zambada quiere que el juicio contra el jefe histórico del cártel de Sinaloa se realice en Texas, donde está detenido, y no en Nueva York. El Mayo tiene acusaciones en varios estados de la Unión Americana, pero las mismas terminan siendo muy diferentes. En Houston, El Mayo es parte de una acusación colectiva que incluye a otras 29 personas. En Nueva York es el único acusado de varias causas, de 17 causas, y además de las acusaciones le piden como indemnización, escuche usted, $14,000 millones. Pese a la insistencia de la defensa de Zambada, el juicio no será, va a ver usted, no será en Houston, será en Nueva York. Deberá de responder por 17 cargos y será en el mismo tribunal que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, el tribunal que encabeza el juez Brian Cogan. A poco más de un mes de que fuera secuestrado y llevado contra su voluntad a Nuevo México, Estados Unidos, el narcotraficante Ismael Zambada García, alias El Mayo, busca mantenerse en Texas para ser juzgado. El 15 de agosto, la jueza Caitlin Carton aprobó su traslado a Nueva York sin una fecha definida. No obstante, otorgó tiempo para que sus abogados respondieran la petición del Departamento de Justicia. Los fiscales estadounidenses justifican la transferencia del capo alegando que el acusado tiene cargos pendientes prioritarios en Brooklyn. La acusación, actualizada en febrero de 2024, incluye 17 cargos por narcotráfico a gran escala, entre ellos la exportación de más de 250 toneladas de cocaína y el tráfico de fentanilo, además de pagar $14,000 millones de indemnización. Por su parte, la defensa de Zambada asegura que la moción presentada por las autoridades estadounidenses se basa en una interpretación incorrecta de la ley y no cumple con los requisitos establecidos en la aplicación de la regla 5 del Código de Procedimiento Penal Federal. El abogado de Zambada, Frank Pérez, argumenta que la audiencia inicial para los cargos del Distrito de Nueva York debió hacerse después de su arresto, sin ningún retraso innecesario. Además, buscan evitar que Ismael Zambada enfrente su proceso en los mismos tribunales federales de Brooklyn, donde fueron juzgados Joaquín El Chapo Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Es por eso que presentaron un recurso para que la jueza frene el traslado al Distrito Este de Nueva York, argumentando que las leyes estadounidenses solo contemplan un traslado al momento de la detención. En el caso de su cliente, aseguran que la detención de Zambada García se dio en condiciones muy diferentes y que ya compareció frente a la jueza Cartón en la Corte de Distrito Oeste de Texas. El cofundador del cártel de Sinaloa afronta al menos 4 casos judiciales en diferentes tribunales de Estados Unidos, con penas que podrían alcanzar cadena perpetua. Algunos de los delitos que se le imputan en Nueva York, Texas, California y Distrito de Columbia son tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo, marihuana, además de considerarlo autor intelectual del asesinato en 2009 del traficante estadounidense Sergio Saucedo y contratar a sicarios para realizar actos violentos. Ismael El Mayo Zambada fue presentado en la Corte de Distrito Oeste de Texas el 26 de julio, un día después de que fuera puesto en custodia en Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los avances en la investigación de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el 25 de julio, coincide con la carta atribuida a Ismael El Mayo Zambada y que su abogado dio a conocer el sábado 10 de agosto. En ella se relata que al Mayo lo secuestró Joaquín Guzmán López y que el exrector Héctor Melesio Cuen lo asesinaron en el mismo inmueble donde al capo lo retuvieron y trasladaron contra su voluntad. Es por eso que la Fiscalía General de la República rechaza la versión de la Fiscalía de Sinaloa, en el sentido de que a Melesio Cuen lo asesinaron la noche del 25 de julio en una gasolinera de Culiacán. Además, localizaron el inmueble donde supuestamente El Mayo fue citado a una reunión con Joaquín Guzmán López. Se compartieron fotografías de la fachada, tomas aéreas, así como imágenes de una camioneta y avioneta,
donde se habrían trasladado a Zambada García, Nuevo México, Estados Unidos. La segunda audiencia de Ismael El Mayo Zambada en la Corte del Distrito Oeste de Texas está programada para el 9 de septiembre. En los primeros días de septiembre tendremos claridad sobre dónde va a ser este juicio, pero todas las versiones que tenemos del área de Estados Unidos, del área de justicia, de seguridad de Estados Unidos, indican que ese juicio será en Nueva York. ¿Por qué en Nueva York? Porque ahí tienen montones de testimonios, de personajes que están dispuestos a hablar y colaborar. Quién sabe si el Mayo Zambada también, pero por lo pronto hay muchos testigos protegidos que están dispuestos a declarar contra el Mayo Zambada en estas 17 acusaciones que hay en Nueva York en su contra. Testigos protegidos que ya lo vimos, que son aceptados sus testimonios como reales, sean verídicos o no, pero no importa, el juez Brian Cogan ya los aceptó, en el caso del Chapo Guzmán y en el caso de Genaro García Luna. El juicio del Mayo Zambada sería muy difícil que no vaya a Nueva York, pero en los próximos días tendremos la seguridad. Y a principios de octubre, Ovidio, Joaquín Guzmán López, el Mayo Zambada ya estarán en sus primeras comparecencias. Así es, Jorge. ¿Y recuerda usted el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue detenido y juzgado en los Estados Unidos por su relación con el Chapo Guzmán? Pues bien, ahora el gobierno de Honduras, que tanto festejó la acusación contra Hernández y lo envió a los Estados Unidos, dice que va a denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos por la injerencia de ese gobierno a su país en asuntos internos. Sí, y ahora cambiaron. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora a los que acusan es a los que están en el poder y que eran los opositores de Hernández, que ya está condenado, tiene una cadena, si no me equivoco, quedó condenado a cadena perpetua. Pero esto no es nada demasiado diferente a lo que vivimos en México. Las acusaciones que antes se festinaban son ahora las acusaciones que tanto se critican. Las detenciones que antes se festinaban son las que ahora decimos que es injerencia. Hay tensiones en la relación entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos, mismas que han llevado al país centroamericano a querer dar por terminado el tratado de extradición que ambas naciones sostenían desde el 15 de enero de 1912. No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Todo esto se derivó de declaraciones recientes de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, respecto a una reciente visita a Venezuela realizada por el ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. Durante su estancia se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, quien ha estado acusado de delitos de narcotráfico en Estados Unidos desde 2019. Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, señaló que el gobierno hondureño teme que Estados Unidos pueda solicitar la extradición de algún alto funcionario o militar de Honduras basado en motivos puramente políticos, como una especie de boicot para la administración actual. Pero sí consideramos que estas alusiones a que estos funcionarios del gobierno, que además trabajan en defensa y trabajan de la mano con muchas autoridades de Estados Unidos, pueda implicarse alguna idea de que están ligados al narcotráfico. Mediante una carta, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señaló que cuando él estuvo en el poder, no pensó en dar por terminado el tratado. Esto pese a que recibió múltiples amenazas de venganza por parte de narcotraficantes, y enfatizó que la extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, siempre y cuando se garantice su uso correcto.
Precisamente tras concluir su mandato en enero de 2022, Hernández fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde en junio de 2023 fue condenado a 45 años de cárcel por un tribunal de Nueva York debido a varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. De acuerdo con información de Reuters, un portavoz anónimo del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el tratado de extradición sigue vigente y también instó al gobierno de Honduras a reconsiderar su decisión, ya que la lucha contra el narcotráfico se vería frenada si el tratado de extradición se invalidara. Hoy fue liberado Osiel Cárdenas Guillén, el ex líder del cártel del Golfo en los Estados Unidos, un narcotraficante importantísimo. ¿Por qué fue liberado? ¿Por qué recibió una condena relativamente menor? Bueno, porque se acogió al programa de testigos protegidos, colaboró con las autoridades estadounidenses y hoy está en libertad. Osiel Cárdenas Guillén nació en Matamoros, Tamaulipas, el 18 de mayo de 1967, en una familia de campesinos. Solo estudió hasta la secundaria. Después fue ayudante de mecánico, mesero y empleado de una fábrica maquiladora. A los 19 años entró al mundo del narcotráfico, vendiendo cocaína. Fue detenido varias veces en Tamaulipas por distintos delitos, que iban desde daños a propiedad ajena, lesiones, hasta homicidio, pero siempre fue liberado. No fue hasta 1992 cuando fue detenido en Brownsville, Texas, por transportar 2 kilos de cocaína. Fue sentenciado a 5 años de prisión, pero 2 años después lo extraditaron a México, donde obtuvo su libertad. Regresó a Matamoros y se integró a la Policía Judicial Federal. Ahí comenzó su vínculo con el Cártel del Golfo, organización criminal que lideró tras la detención de su líder, Juan García Ábrego, en 1996. En esa misma época reclutó a sicarios que más tarde fueron conocidos como los Zetas, brazo armado del cártel, siendo uno de los grupos criminales más sanguinarios. Para obtener mayor control del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas ordenó el asesinato de Salvador Gómez Herrera, uno de sus aliados más cercanos. De ahí su apodo, el Mataamigos. Así el cártel redobló sus operaciones principalmente en plazas importantes de Tamaulipas como Matamoros, Reynosa, Ciudad Río Bravo, Miguel Alemán, Tampico, Vallehermoso y Ciudad Victoria. También llegó a Nuevo León y Veracruz. Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en 2003 por el Ejército y la entonces PGR, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Pero 4 años después, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de 19 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales. En 2010 le retiraron 12 cargos y lo sentenciaron a 25 años de prisión y una multa de $50 millones. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. La pregunta es sencilla. ¿De verdad quiere el gobierno de México pelearse con Estados Unidos? No nos conviene en lo absoluto, salvo que queramos caer en una gravísima crisis económica. La economía de los dos países está tan integrada que casi es imposible disolverla. Y si esto ocurre, todos perdemos, pero la verdad es que México pierde mucho más. Si bien es cierto que la relación comercial entre México y Estados Unidos está por encima de las tensiones y desencuentros de las últimas semanas, diversos sectores económicos aumentan sus pronunciamientos por las acciones que podrían afectar estos acuerdos mercantiles entre ambas naciones. La pausa diplomática del presidente López Obrador con el embajador de Estados Unidos enfrió la relación con este país. La reforma al Poder Judicial en México provoca nerviosismo en grupos industriales estadounidenses, por temor a que el drástico ajuste ponga en peligro la democracia y el Estado de Derecho del país, y por tanto los acuerdos comerciales se vean afectados. 9 industry groups representing, kind of a broad range of industries, services, manufacturing, mining, and some others, energy being another one.
that wrote to the Biden administration, Secretary of State Antony Blinken, U.S. Trade Representative Catherine Tai, some other officials to raise their concerns, hoping that the Biden administration would engage more directly with the López Obrador. Lo cierto es que más allá de las reformas constitucionales, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y Canadá. Y ninguno de estos países desea quebrantar ese dinamismo económico. Este es un gran momento para México, ¿eh? O sea, hay muchas cadenas de suministro que se están cambiando a México, que quieren buscar un lugar nuevo. En México hay décadas de experiencia en manufactura. O sea, no es algo nuevo, es algo que se puede hacer y se hace bien en México. Y sería una lástima de que esto fuera una traba, ¿no?, para la inversión extranjera. Y eso es lo que a mí me interesa, creo que es lo que vale la pena analizar. Los factores domésticos, yo creo que esos los voy a dejar al gobierno de México y al pueblo de México. De acuerdo con el Banco de México, el comercio bilateral en 2023 fue de 745.623 millones de dólares. Empresas globales mexicanas señalan que las reformas impulsadas por el gobierno federal tienen aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones. Esto en el contexto de la creciente relocalización de cadenas productivas, donde la mano de obra mexicana abrió al mercado exterior. Hoy en día en México es una potencia en manufactura, de los mejores países en el mundo. Conocen la calidad, conocen estándares, conocen cómo entrar a países. Es una especialidad. Es un momento de oro para México. En los primeros 6 meses de 2024, México se consolidó como principal proveedor de mercancías a Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de junio de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de México hacia la Unión Americana se ubicaron en 249.040 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.6% respecto al mismo periodo, pero de 2023. Ante esta bonanza comercial, no se puede ignorar el efecto que pueden tener las decisiones y declaraciones internas. La revisión del TEMEC es en 2 años y más allá del discurso de la soberanía, ningún funcionario sensato, sea de Estados Unidos o de México, pensaría en salirse del tratado comercial para no sujetarse a las reglas. Al finalizar el año, México enfrentará un déficit de por lo menos 6% del PIB. Esto obligaría a recortar el gasto para evitar que las calificadoras degraden la nota soberana del país. De ahí la importancia de mantener las relaciones comerciales y la economía en los mejores términos posibles. La economía de México y Estados Unidos las dos economías están indisolublemente ligadas. Se lo comentábamos, se lo vamos a mostrar. Es más, la próxima semana tuvimos en Tijuana, viendo los trabajos de la aduana de Tijuana, el trabajo ahí de la Guardia Nacional en Tijuana y el crecimiento que tienen puntos como Tijuana, como muchos otros en el país, es impresionante por ese comercio. Es muy difícil desligar esas economías, pero sí es posible. Sí, es posible porque la economía es global, ya las economías son globales, las cadenas productivas son globales, que haya procesos de relocalización de lo como tanto se ha hablado, pero no en México, sino en otros países, o que en México simplemente, como no tendremos un sistema judicial autónomo, como tendremos problemas, o por lo menos los tenemos ahora, problemas en el ámbito de la seguridad, como no tenemos suficiente energía, como no tenemos suficiente agua, como no tenemos suficiente infraestructura, muchas de esas inversiones posibles terminarán en otros mercados. Eso es lo que está sucediendo. Y si además le agregamos el contenido ideológico inútil que se está usando en disputas inútiles que se están usando como el factor chino, tenemos un conglomerado de factores que pueden afectar y mucho la economía. Y si se afecta la relación bilateral, la relación comercial y económica con Estados Unidos, se afecta toda la economía del país. 60.000 millones de dólares solamente vienen de las remesas. De eso viven millones de familias en México.
Bueno, Jorge, con un factor adicional enorme, y ese es que la relación comercial entre México y China es muy desventajosa para México. Y vamos a otro tema, fue una investigación de la CIA la que logró impedir el atentado terrorista que se iba a cometer en un concierto de Taylor Swift hace apenas unas semanas en Viena. Ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde heute in den Morgenstunden in Ternitz festgenommen. Eine weitere Festnahme in diesem Zusammenhang erfolgte heute in den Nachmittagsstunden in Wien. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. A menos de un mes después de la detención de dos adolescentes que, según autoridades austríacas, planeaban realizar un ataque durante alguno de los conciertos de la cantante norteamericana Taylor Swift en Viena, han salido a la luz más evidencias sobre los motivos que llevaron a cancelar los conciertos. En ese entonces, los responsables de seguridad en Austria ampliaron la información y ahondaron sobre la posibilidad de que se estuviera gestando un ataque terrorista, el cual involucraba las presentaciones programadas por la cantante durante el mes de agosto. En estos eventos se esperaba la participación de más de 200,000 personas de todo el mundo. Sin embargo, fue durante la cumbre anual de Inteligencia y Seguridad Nacional celebrada en Maryland, Estados Unidos, que días recientes el subdirector de la CIA, David Cohen, detalló cómo la agencia suministró información a Austria sobre los 4 individuos vinculados al Estado Islámico que estaban organizando el ataque a un concierto en dicho país durante ese mismo mes. About an arrest, the series of arrests in Austria and Vienna of 4 individuals who were plotting to attack a Taylor Swift concert. And they were found with explosives. They were found with bomb-making material. They had access to the venue. Algunos de los detenidos, además de la fabricación de explosivos, habían logrado acceder a la sala de conciertos, donde Swift se presentaría. Además de que las autoridades austriacas dijeron en ese momento que el principal sospechoso era un hombre austriaco de 19 años, quien se inspiró en el grupo del Estado Islámico y le había jurado lealtad. Der Haupttäter hat gestanden, dass mit 2 Komplizen einen Selbstmordanschlag durchführen wollte. Hat sich dafür Waffen und Sprengstoff besorgt und weitere Vorbereitungshandlungen getroffen. Es ist tatsächlich so, dass es in Wahrheit unvorstellbar ist, wenn man daran denkt, welchen unermesslichen Schaden beim Gelingen dieses Anschlages tatsächlich angerichtet worden wäre. El presunto implicado planeaba atacar fuera del estadio con cuchillos o explosivos caseros a los miles de aficionados para después suicidarse. Durante la convención en Maryland, el subdirector de la CIA, David Cohen, no dejó lugar a dudas respecto al objetivo del complot, afirmando que el ataque estaba dirigido específicamente contra los asistentes al concierto de Swift, que se enmarcaba dentro de su gira The Eras Tour. Y aunque evitó entrar en detalles sobre cómo la agencia obtuvo la información sobre este plan terrorista, es conocida la participación entre las diversas agencias de inteligencia, a quienes la CIA ha alertado sobre ataques terroristas. En el pasado, ha compartido información sobre posibles ataques terroristas, como ocurrió este año cuando advirtieron a Irán y Rusia sobre ataques planeados por la filial del Estado Islámico en Afganistán, conocida como ISIS-Khorasan. Y como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver una serie que me gustó mucho, pero que cuando comenzaba a tomar color, concluyó su primera temporada. Se trata de una coproducción española y argentina que se llama Bellas Artes. La historia es absolutamente actual. La designación de un director de un museo de arte contemporáneo en Madrid, un reconocido intelectual, ya sesentón, que termina enfrentándose tanto con la burocracia cultural como con los grupos más extremos
extremos de la cultura woke. Me gustó realmente mucho, es un muy buen guión, tiene muy buenas ideas, es muy cómica en algunos aspectos, pero como decíamos, se quedó. Cuando termina esta primera temporada es cuando está comenzando a tomar color. Esperemos la segunda. Quiero oír una recopilación que se hizo en 2019, pero que por lo menos yo apenas estuve escuchando en estos días. Se llama Hijos del Mediterráneo. Es un homenaje a ese gran disco de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, que redefinió mucho de la música de los años 70 en español. Participan muy buenos músicos latinoamericanos, entre ellos Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Amaral. Como anécdota personal, permítame contarle que ese de Serrat fue el primer disco que compré en mi vida con mis entonces muy escasos ahorros. Siempre me ha fascinado y es muy interesante escuchar los temas de Mediterráneo en estas nuevas versiones. Nada de todas formas, nada se compara con aquel disco extraordinario de Joan Manuel Serrat. Que leer algo también, un libro extraordinario, un libro de espionaje. Se llama Estación Damasco y el autor es David McCloskey. Están todos los componentes para una historia de espías actual de alto voltaje. Transcurre en la guerra civil en Siria con un agente de la CIA que debe reclutar a una alta dirigente del régimen dictatorial de Assad. Una historia cruzada por todos los conflictos geopolíticos que conviven en esa región del mundo. La verdad es una novela que atrapa, ideal para llevarse en un viaje de fin de semana. Ahí están las recomendaciones. Pues ahí están, para poder leer. Descanse, sueñe bonito. Es un gran fin de semana hoy, así que a disfrutar, a gozar, a pasarla con la familia, con amigos, con quien usted quiera, pero a pasarla bien. Descanse, sueñe bonito. Nos vemos el lunes muy puntuales a las 11 de la noche, aquí, por supuesto, en ADN 40. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerda, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.